En el programa de hoy, en Nicaragua, sigue la intimidación a las familias de los sacerdotes exiliados, dice el exprisionero político Félix Madariaga en audiencia internacional sobre el deterioro de la libertad religiosa en este país. A 4 días de las elecciones en Venezuela, el candidato de la oposición insta a interpretar los próximos comicios como una oportunidad para la reconciliación y la unidad. El sacerdote destaca que Santiago del Estero, nueva sede privada de la iglesia en Argentina, fue el lugar donde por primera vez se oyó el evangelio en el país. Desde Estados Unidos, Caballeros de Colón cumplen con su palabra y cubren las obras del padre Marco Rupnik en sus santuarios, mientras el Vaticano investiga las denuncias de abusos contra el sacerdote. El Papa Francisco pide a los padres de familia compartir tiempo con sus hijos y no caer en la dictadura del hacer. Hola amigos, bienvenidos a su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Natalino estará con nosotros el día de hoy. Empezamos las noticias desde Estados Unidos, donde la Comisión del Gobierno sobre Libertad Religiosa Internacional realizó esta mañana una audiencia en torno al deterioro de este derecho en Nicaragua en la actual dictadura de Daniel Ortega. Escuchemos al exprisionero político Félix Madariaga, testigo que vivió en carne propia las atrocidades del régimen y participante en la sesión de esta mañana. Además de mi testimonio, también presenté un informe para esa comisión con los hallazgos que Fundación para la Libertad ha hecho a partir de los análisis que hemos preparado para diversos organismos internacionales. Uno de los aspectos preocupantes es que de las 3.500 organizaciones clausuradas, al menos 15% de ellas son organizaciones con alguna misión confesional o religiosa. No obstante, otro número de esas organizaciones confiscadas y clausuradas también estaban vinculadas a misiones religiosas, tanto católicas como evangélicas. Así que en su conjunto se estima que unas 480 organizaciones brindaban servicios humanitarios, de salud, de educación, a casi 600.000 nicaragüenses que el Estado no podrá asumir y por tanto estas personas vulnerables quedaron desprotegidas sin esos servicios. Explicamos además que entre el 10 y el 15% de las solicitudes de asilo o de refugio de nicaragüenses forzados al exilio corresponden a casos de persecución religiosa, particularmente de la Iglesia Católica. Un tema de preocupación en nuestro informe es que al menos 30 personas presas políticas están secuestradas por la dictadura por persecución religiosa. Naturalmente denunciamos también las recientes formas de ataque a la iglesia, como es el caso del cierre de Radio María, pero también ilustramos otros ataques a la libertad académica, como por ejemplo contra profesores y contra estudiantes de las universidades cerradas, en donde ni siquiera se les han dado a los estudiantes sus notas, como es el caso de muchos estudiantes de la UCA. Así que entre las recomendaciones del informe nos referimos a las recomendaciones del más reciente informe del grupo de expertos de la ONU, donde además se incluyen sugerencias de acciones penales contra la dictadura en entidades internacionales. Hablé además de la urgencia de la regularización migratoria de las personas perseguidas. Hablamos de los presos políticos, de la importancia de usar todo el arsenal legislativo con mayores sanciones internacionales contra la dictadura. Nosotros esperamos que la Comisión de Libertad Religiosa Internacional continúe colocando a Nicaragua como un país de particular interés por considerar a Nicaragua para esta audiencia y por no olvidar la situación de nuestra iglesia. Y a 4 días de las elecciones presidenciales en Venezuela, en las que está en juego la recuperación de la democracia, la Conferencia Venezolana de Religiosas y Religiosos y los obispos del país pidieron a los electores defender el voto con civismo y apegados al marco constitucional. En un comunicado también exhortaron a ser constructores de paz y no caer en el juego de quienes quieren sembrar miedo y confusión. Ahora veamos al candidato de la oposición, Edmundo González, en reciente mitin de campaña, en el que no faltó la invocación a Dios para hacer frente a Nicolás Maduro. Un merengue mientras una simpatizante del candidato de la oposición carga la imagen de la Virgen María. ¡Libertad! 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 Es un mitin de campaña con un toque especial el pasado domingo en Caracas, a una semana de las elecciones presidenciales. Sobre estos hermanos nuestros. Un sacerdote bendice al candidato de la oposición, Edmundo González.
Es hora de que Venezuela encuentre la reconciliación entre los venezolanos. Ya basta de gritos, ya basta de insultos. Es la hora del reencuentro. Y con la palabra de Dios nos veremos el próximo domingo y celebraremos el triunfo de Venezuela. Venezolanos le piden a Dios que los resultados de las elecciones del domingo 28 de julio no le dé a Nicolás Maduro otros 6 años en el poder, así poner fin a los 25 años del llamado socialismo del siglo XXI en Venezuela. Y hoy más que nunca confiamos en lo que viene. También yo le doy gracias a Dios porque en el momento más difícil, cuando tuvimos uno de los obstáculos más grandes y pensamos que no íbamos a poder seguir adelante, llegó el mundo. Llegó el mundo con su familia. El ex diplomático Edmundo González, de 74 años, es el candidato sustituto de María Corina Machado, que este año fue inhabilitada por el sistema de justicia en Venezuela para postular a cargo público alguno. Nicolás Maduro y su predecesor, Hugo Chávez, mantuvieron políticas socialistas que en un principio impulsaron programas contra la pobreza de forma exitosa, pero luego llevaron al país a una crisis económica continua. Estamos preparados, ¿verdad? Por años, los políticos de la oposición boicotearon elecciones que consideraban manipuladas, pero a medida que la popularidad del gobierno oficialista disminuye, antiguos rivales se unen en un intento por cambiar el gobierno a través del voto, según Associated Press. El presidente Nicolás Maduro busca la reelección para un tercer mandato de 6 años en Venezuela, pero ahora hay una oposición con un fuerte apoyo de la gente. Expertos y observadores dicen que esta coalición tiene posibilidades reales de ganar. Escuchemos al analista político Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello. Yo creo que Nicolás Maduro fue una sorpresa para todos porque terminó teniendo más longevidad en el poder de la que la mayoría de la gente le apostaba o le concedía en el primer momento, ¿no? Maduro primero llega en circunstancias difíciles tras la muerte de Chávez, cosa que lo ayudó sin lugar a dudas, y entramos con un presidente, Nicolás Maduro, que no tenía ni ese liderazgo, ni esa carisma, ni tenía un proyecto que fuese conocido, más allá de la continuidad del proyecto de Chávez. Y Maduro en esas aguas turbulentas pudo navegar, y pudo navegar hasta el año 2018. En el 2018 hay que recordar que no tuvimos propiamente una elección. En el año 2018 tuvimos una elección típica de regímenes autocráticos donde solamente compitieron los que el gobierno les permitió competir, y los que el gobierno les permitió competir no representaban ningún reto para el gobierno. Y por presiones internacionales y presiones internas, Maduro tuvo que abrir hasta cierta medida la competencia electoral desde el 2021 para acá. No la abrió en el 2020 para las elecciones parlamentarias, pero las tuvo que abrir para las regionales y municipales y para las elecciones presidenciales de este año. Y allí es muy difícil poder ganar la elección, porque si la oposición compite, como de hecho está compitiendo, aunque compita en condiciones muy opuestas a lo ideal, muy contrarias a lo ideal, al final de cuentas la mayoría, la gente la tiene la oposición. El apoyo popular está del lado de la oposición. Llevamos ahora nuestra atención hacia Argentina, desde esta semana con la diócesis de Santiago de Estero como nueva sede primada por decisión del Papa Francisco. En 2008, el por entonces Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, dijo durante una homilía que era injusto que Santiago del Estero no fuera la diócesis primada del país. Veamos ese momento en la ordenación episcopal de Monseñor Ariel Torrado. Es hombre de unidad, es un constructor de unidad. Él va a recibir ahora el sacramento que lo hace sucesor de los apóstoles, la plenitud del sacerdocio, y colaborador de un obispo, el obispo de Santiago del Estero, que en justicia tendría que ser la diócesis primada del país, la primera diócesis del país, y allá se va. En esta ceremonia lo acompañamos.
Ahora escuchemos al padre Alejandro Russo, rector de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, explicando qué hay detrás del traslado de la sede primada de Buenos Aires a la antigua ciudad de Santiago del Estero. Nuestro corresponsal Matías Boca lo entrevistó. ¿Lo sorprendió la decisión del Papa Francisco? No me sorprendió porque en realidad hacía tiempo que el cardenal Bergoglio primero y el Papa Francisco después venía hablando de la legitimidad de ser primada para la diócesis de Santiago del Estero. Me acuerdo perfectamente, muchas veces en tono jocoso, diciendo le robaron a la casa, le robó el título a Santiago del Estero, pero me acuerdo solemnemente la ordenación episcopal de Monseñor Torrado Mosconi, que iba a ser obispo auxiliar de Santiago del Estero, y el Papa, o sea, el cardenal Bergoglio en ese momento, en esta catedral de Buenos Aires, solemnemente en la predicación, con tono nada jocoso, dice: vas a ir a Santiago del Estero, aquella diócesis que en justicia tiene que ser la primada. ¿A qué nos invita este gesto del Santo Padre? Este gesto del Santo Padre nos invita primero a ver la verdad histórica. El Papa siempre fue de no renunciar a ver el origen de las raíces. Cuando ordenaba presbíteros, por ejemplo, nunca se olviden dónde nacieron, cuando fueron chicos, y nos invita a ver el origen de la predicación del Evangelio en la Argentina. Ahí, en ese lugar, resonó por primera vez de boca de un sucesor de los apóstoles, de un obispo constituido, el Evangelio. ¿Por qué se hace esta reparación histórica? El objeto de este acto pontificio es como decíamos en estos días, una reparación histórica, es decir, es la búsqueda de la verdad y la proclamación de esa verdad en orden a una situación histórica concreta. Ahí, en ese lugar, estuvo la primera diócesis de lo que después fue el territorio argentino. No es esta actual, porque esta fue de 1907, pero aquella que funcionó y dejó de funcionar en esa ciudad de Santiago del Estero es de 1570. Cuando la Argentina todavía no era un país independiente, sino que dependía de España. ¿Qué implica para Santiago del Estero ser sede primada? Para Santiago del Estero implica una forma de ser y de mostrarse, ¿no? Es decir, cómo aquella que fue, como dice popularmente, madre de ciudades, es también ahora madre de diócesis, ¿no? Es decir, queda claro, no es que lo sea por esto, lo fue siempre, con esto se ve claro. Por eso digo, la distinción de ser sede primada aquí en la República Argentina es simplemente una distinción de recuerdo histórico, de claridad con respecto al origen de la vida eclesial en el territorio argentino. El primado no tiene una tarea especial, no tiene nada específico. ¿Qué mensaje le brinda usted, padre, a la Arquidiócesis de Buenos Aires y a la diócesis de Santiago del Estero? Casi es una cosa un poquito graciosa, ¿qué es lo que va a pasar después de esto? Y nada, porque, a ver, estamos hablando de títulos y de recuerdos históricos que son importantes, pero en la tarea de todos los días, las diócesis van a seguir funcionando tal cual. Santiago del Estero va a mostrar claramente el origen, con su forma, con su tarea, con sus necesidades, con su actividad diaria, va a mostrar cómo es el origen de la vida en esto que ahora es la República Argentina. Nosotros no tenemos que pensar que es esta ciudad tan a la europea como es Buenos Aires, sino que es aquella vida que surge en el asentamiento colonial a partir también de la inserción con los pueblos de origen. Gracias, padre Alejandro Russo, por recibir a EWTN Noticias y este testimonio exclusivo. No, al contrario, gracias por haber venido a difundir esta noticia tan importante que, como siempre, también todo tiene margen de error en el sentido de que se van viendo lecturas humanas que no existen, digo, ¿no? Gracias a EWTN por la tarea que hace cotidianamente en la difusión de la palabra de Dios, porque toda la tarea de la Iglesia siempre concluye ahí, en la difusión de la palabra de Dios y de la enseñanza de la fe de la Iglesia. Un gran saludo para todos.
En otras noticias, la Orden de los Caballeros de Colón, la organización fraternal de beneficencia católica más grande del mundo, concretó este martes su decisión de tapar las obras de arte del padre Marco Rupnik, acusado de abusos que adornan las paredes del Santuario Nacional de San Juan Pablo II en Washington, D.C., templo administrado por la Orden. La cubierta de papel será eventualmente reemplazada por una lona de tela mientras el Vaticano continúa investigando el supuesto abuso espiritual, psicológico y sexual de Rupnik a cerca de 40 mujeres, incluidas religiosas. En una entrevista a EWTN News Nightly, el líder de los Caballeros de Colón, Patrick Kelly, explicó la resolución. Escuchemos. Esto es significativo. Hay muchos lugares que han discutido la idea de tener que lidiar con las obras de arte del presunto abuso del padre Rupnik, pero al mismo tiempo realmente no han actuado de manera específica, es decir, de la forma en que ustedes han actuado ahora. ¿Cómo fue el discernimiento para ustedes? Fue un proceso en el que sabíamos que teníamos que ser muy deliberativos. Sabíamos que no podíamos reaccionar emocionalmente a esto porque el Santuario Nacional de Juan Pablo II es un santuario nacional importante. Así que sabíamos que teníamos que ser muy cuidadosos con lo que hacíamos. Tuvimos que hablar con las víctimas y con otros, lo cual hicimos. Y la decisión que se tomó fue una decisión para este santuario en los Estados Unidos. Y ese es el punto importante, porque Estados Unidos ha sido particularmente, diría yo, sacudido por el abuso sexual. Así que necesitábamos decidir qué era lo correcto para este santuario y el contexto realmente influía. ¿Cómo estas obras de arte contradicen la misión del santuario? Creo que si las obras de arte son un obstáculo, incluso para que las personas eleven sus corazones a Dios, entonces un santuario no debería ser eso. Un santuario necesita ser un lugar de sanación, de reconciliación, de peregrinación. Entonces, en la medida en que el arte se convierte en un tropiezo, realmente necesitábamos examinarlo y eso motivó la decisión. Es algo muy difícil para todos nosotros los católicos, pero diría que lo que los caballeros están haciendo hoy es un signo de esperanza, ¿verdad? Así que mi mensaje sería, no permitan que la desesperación tenga la última palabra. Hay esperanza para aquellos que están desesperados. Su voz importa, ¿verdad? Sus sentimientos importan y Jesús está en su iglesia y está ahí para traer sanación y reconciliación. Hacemos una pausa y al volver, el Papa Francisco pide a los padres de familia compartir tiempo con sus hijos y no caer en la dictadura del hacer. Además, hoy la iglesia celebra a San Charbel, el santo libanés que ha hermanado Oriente y Occidente. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Nos vamos al Vaticano, desde donde el Papa Francisco lanzó un mensaje muy vigente a los padres de familia, prisioneros del tiempo con el consecuente daño a sus hijos. Escuchemos la advertencia del Santo Padre tras el Ángelus del domingo último. Fratelli, sorelle, stiamo attenti alla dittatura del fare. Hermanos y hermanas, estén atentos a la dictadura del hacer. Y esto puede pasar por necesidad. También en las familias, cuando por ejemplo el papá para ganarse el pan está obligado a ausentarse por trabajo sacrificando el tiempo que pudiera dedicar a la familia. Dovendo così sacrificare il tempo da dedicare alla famiglia. Spesso escono al mattino presto. A menudo salen temprano por la mañana cuando los niños todavía duermen y regresan la noche tarde cuando están ya en la cama. Esta es una injusticia social. E questa è un'ingiustizia sociale. Infatti, è possibile avere uno sguardo. De hecho, es posible tener una mirada de compasión que sabe reconocer las necesidades del prójimo, solamente si nuestro corazón no está consumado por el ansia del hacer, si sabemos detenernos y, en el silencio de la adoración, recibir la gracia de Dios. El Congreso Eucarístico Nacional en Estados Unidos ya terminó, pero los oradores del encuentro nos dejan importantes meditaciones. Durante su presentación, el sacerdote norteamericano padre Mike Schmitz, autor del video viral La Biblia en 10 minutos, reflexionó que el problema no es que no sepamos acerca de la Eucaristía, sino nuestra indiferencia hacia ella. Escuchemos sus palabras. Al principio está Dios, Él es bueno, y este buen Dios hizo este mundo bueno. Y creó los seres humanos y los hizo buenos. Los creó a imagen y semejanza de Él. Y todo esto era bueno. De hecho, Jesús diría que era muy bueno. ¿Ves? Al principio estaba Dios y Él era bueno. Y Él hizo este mundo bueno. Te hizo bueno a ti. Y ellos dirían, sí, ya sabemos eso.
Y luego él diría, pero lo que sucedió fue esto. Tomamos nuestra libertad humana, tomamos nuestra capacidad de ser como Dios que ya teníamos y nos la dio, y rompimos el mundo por el pecado. Creo que es gracioso algo sobre el primer pecado que cometieron Adán y Eva. No fue un error, no. Ya saben que los pecados no son errores. Un pecado no es cometí un error. Un pecado no es rompí una regla. Un pecado es esto. Dios, sé lo que quieres, no me importa, quiero lo que quiero. Eso es lo que hicieron. Dios, sé lo que quieres, no me importa. No es que no lo supiera, simplemente no me importaba. Y así hicieron lo que querían y rompieron el mundo. Y lo que eso hizo es que, de nuevo, aquí está Dios, que es bueno. Él hizo este mundo bueno, los hizo buenos, pero con su libertad eligieron romper el mundo y rompió nuestra relación con Dios, entre nosotros y aún en nuestros propios corazones. Y así fue como sucedió esto. Y ustedes, de nuevo, no les estoy contando algo que no sepan. Ustedes saben esto. Lo que sucedió debido a eso es que se creó esta brecha infranqueable entre Dios de un lado y la humanidad del otro lado. Y no importa cuánto intentaran los humanos, no importa cuántas cosas buenas pudieran hacer los seres humanos, podríamos hacer cualquier cosa, podríamos no hacer nada para pasar de este lado, de nuestro lado, al lado de Dios. ¿Sabes? El conocimiento puede hacer que alguien sea grande, pero solo el amor puede hacer un santo. Y la verdad es que no estás descalificado. Tu quebrantamiento no te descalifica. Una pequeñez de corazón no te descalifica. No saber lo suficiente no te descalifica. No hacer lo suficiente no te descalifica. No es que no sepa, muchas veces, es que no me importa. Así que solo rezo hoy. Señor, dame ese amor. No un amor emotivo, no. El camino hacia el amor es el arrepentimiento. Así que déjame tomar estas decisiones, Jesús. ¿Cuáles son esos extintores de fuego? No puedo esperar a llevar el fuego de este fin de semana de regreso a mi hogar simplemente. Algo tiene que cambiar. Alguien tiene que redecorar mi hogar. Tenemos que hacer algunas remodelaciones. Ese es el plan de esta noche. Tomar esas decisiones. ¿Cuáles son los extintores de fuego a los que sé que estoy volviendo cuando regrese a casa? Es hora de remodelar, porque no puedo encajar el fuego del amor de Dios en la vida que dejé atrás. No puedo regresar y esperar que esa llama siga creciendo. Tengo que identificar esos extintores de fuego. Tengo que arrepentirme, porque necesito amor. Ha sido restaurado por Jesús, que ofrece su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ha sido redimido por Jesús, que ofrece su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Él es uno para todos nosotros, acceso al Padre. Nos ha dado este amor y esa es la libertad. De nuevo, el conocimiento puede hacer que uno sea grande, pero solo el amor puede hacerte santo. Así que Dios, ayúdanos a amar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cada 24 de julio se celebra San Charbel Malkuf, sacerdote, asceta y religioso libanés. Es el primer santo de Oriente en ser canonizado después de varios siglos, muy querido en el mundo de habla hispana, en especial en México. Desde Ecuador, el padre Juan Carlos Vázquez nos cuenta sobre el santo. Buenos de Dios. Nos encontramos con San Sarbelio o José Charbel Makluf, que fue un presbítero de la orden de los maronitas libaneses. Es bonito pensar que dentro de nuestra fe católica tenemos el rito latino, que es el que conocemos nosotros, y otros ritos distintos, que son normalmente ritos griegos, o este rito maronita. Este es el santo más importante del rito maronita, que es un hombre que nació en 1828 en un pequeño poblado del Líbano que se llama Bika Kafra, y era el quinto hijo de unos sencillos campesinos que, llenos de fe, habían transmitido a su familia la necesidad de estar cerca de Dios. Los tíos de nuestro santo, de Sarbelio, eran ya monjes, los dos tíos hermanos de su madre, ¿no? Y
Él iba muchas veces, vivían en una situación bastante cercana a más o menos una hora de donde él había nacido, y iba con frecuencia a verles. Pero cuando cumplió Cervello 23 años, dejó su casa y su familia para entrar justamente en ese monasterio que se llamaba Nuestra Señora de Mike Folk, de la Orden Maronita Libanesa. Y al recibir el hábito de novicio, cambió su nombre, que antes era José, por el de Charbel, nombre de un mártir de la iglesia de Antioquía del año 107. Cuando su madre y su tío se enteraron de su decisión, se dirigieron inmediatamente a buscarlo al monasterio, intentando convencerle de que vuelva, pero al final su madre se dio cuenta de la fuerza que tenía su hijo y de esa convicción que tenía de quererse quedar ahí, y le apoyó en esa decisión. Y es impresionante porque fue un hombre que desprendía muchísima santidad, ¿no? De hecho, pasa algo que llama un poco la atención, y es que él va sintiendo que Dios le llama a una entrega todavía más sacrificada, y se hace eremita. Es un hombre que a lo largo de su vida fue desarrollando mucho la prudencia que transmitía a través de sus consejos. Y luego la segunda es que hay que aprender a dejar padre y madre, y aunque te pongan las cosas duras a veces tu misma familia, ver que si la voluntad de Dios es que tú continúes con tu vocación religiosa, siempre se irán abriendo las puertas para que lo consigas. Esa perseverancia en la fe. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial, y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.